José María, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo estás viendo el debate en torno a esa idea de desacoplar los precios del gas del pool, del mix energético? ¿Cuáles son ahora mismo las opciones que haya debate? Y bueno, pues sobre todo dentro de esa amalgama de diversas opciones, porque se ha hablado mucho en las últimas horas, lo hacía ayer la OCDE en España, de los beneficios caídos del cielo, de subir impuestos a las eléctricas, se habla de cómo desacoplar ese precio del gas. ¿Cómo estás viendo las diferentes medidas encima de la mesa y cuáles crees que serían las que podrían salir adelante? Porque, bueno, pues es verdad que también en España hablaba Teresa Rivera de que España actuará antes incluso de las instituciones europeas, pero en cualquier caso va a tener que ser una senda muy común para los distintos países. Sí, bueno, no, esa afirmación de la ministra Rivera está bien, pero en realidad el propio presidente del gobierno lo dijo ayer, va a ser la próxima semana con ese Consejo Europeo oficial y formal donde se va a debatir esa propuesta para limitar el precio del gas dentro de cómo se calcula diariamente el precio de generación de la electricidad y por lo tanto no será antes sino después, previsiblemente en ese Consejo de Ministros del 29 de marzo, cuando el gobierno actúe. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues lo que está ocurriendo es que España venía planteando, es verdad, desde hace varios meses, la necesidad de desacoplar el precio del gas, la cotización del gas, mejor dicho, en el pool diario. Sabemos que el gas es la última tecnología en entrar, la última tecnología necesaria para garantizar el suministro de luz, independientemente de que pueda aportar un 10 o un 15 o un 20% de toda la energía, toda la electricidad de un día. Bueno, lo que quiere el gobierno es eso, evitar, no sé si poner un margen, o sea, poner un límite, por ejemplo. El otro día había un estudio de las propias eléctricas en el que decían que si se topaba el precio del gas en el mercado a 180 euros por megavatio hora, el precio de la luz caería en torno a los 100 euros por megavatio hora. Recordemos que hoy, estos días, nos estamos moviendo en los 250 aproximadamente. Esta es una opción, pero hay que poner de acuerdo a los 27 países de la Unión Europea. No todos lo tienen tan claro. Hay intereses muy diferentes. Hay países donde el precio del gas y donde el gas es una materia prima fundamental y, por lo tanto, no se la quieren jugar tanto. Esa es una vía. Otra posible es actuar en torno a los beneficios de las eléctricas. Y aquí pueden ser los beneficios de las gasistas y petroleras, que es verdad que están subiendo mucho por las alzas de las materias primas, pero también pueden establecerse algún tipo de recorte en las renovables, porque también no olvidemos que las renovables están teniendo un coste de producción de 10 o 20 euros el megavatio hora y están cobrando pues a 200, 300 euros el megavatio hora. Por lo tanto, esas son las dos grandes vías. Fíjate, un hecho, el hecho de que en el Consejo Europeo del pasado jueves y viernes informal ya se indicara, la Comisión Europea ya indicara que posiblemente actuarían y limitarían el precio del gas, desde entonces la cotización del gas en los mercados internacionales ha ido cayendo de forma además considerable, desde los más de 300 que llegó a alcanzar, 200, 100 y pico ahora. Por lo tanto, eso ya es una señal. Vamos a ver cómo se formaliza esa propuesta, pero está claro que parece que va a ir por ahí, parece que va a ir por esa limitación en el precio del gas a la hora de calcular el precio diario de la luz en el pool eléctrico. Bueno, sí, desde luego la caída de los precios, como tú decías, es importante. Lo tenemos en el entorno de los 119 ahora mismo, así que importante el descenso. Vamos a ver qué más nos van diciendo y, bueno, pues mirando a esa fecha clave, esa cumbre que nos decías de cara a la semana que viene. ¿Qué te parecen también los mensajes que están dando las diferentes compañías españolas y bueno, europeas al respecto? Hoy teníamos esa junta de Naturgy y de accionistas y se ha hablado precisamente del papel que va a seguir teniendo el gas, tanto en la compañía como en general en el mercado. Lo decía Francisco Reynés, el presidente. No sé si has podido echar un vistazo también a los mensajes que salían de esta junta. Sí, fíjate, Raquel, aquí hay una historia importante también que hay que contar. No todas las compañías eléctricas tienen la misma posición. No. Están las compañías eléctricas vinculadas más a las renovables, están las compañías eléctricas vinculadas al gas, como puede ser Naturgy, donde sabemos que una buena parte de su modelo de negocio está vinculado al gas, están las compañías energéticas petroleras y, por lo tanto, también entre ellas están en, desacuerdo en una serie de conceptos, ¿no? El otro día me comentaban fuentes de varias eléctricas que sí, que había que topar el precio del gas, claro, porque esas compañías no tienen negocio de gas.
O sea que dentro del propio sector hay sus diferencias. Evidentemente, para Naturgy, como decías esta mañana en la Junta de Accionistas, para Naturgy el gas es fundamental, es el core de su negocio, por decirlo de alguna forma, y por lo tanto ellos están insistiendo en la necesidad de gas. Y no les falta razón, porque fíjate, con todos los cambios que se prevén en el Plan Nacional de Energía y Clima, de esos objetivos sostenibles a 2030, 2040 y 2050, hay una tecnología que se mantiene estable siempre. Hay una tecnología como es la de los ciclos combinados que mantienen previsiones de que van a tener instalada una potencia de unos 27 gigavatios. No van a cerrar y, por lo tanto, ¿por qué no van a cerrar? Bueno, pues porque al final son necesarios, porque es verdad que cuando hay lluvia, cuando hay viento, cuando hay sol en verano, las centrales renovables se activan y aportan muchísima energía, pero son muy variables y no hay por ahora un almacenamiento, digamos, consistente que permita guardar esa energía de cara al futuro. Sin las renovables no funcionan porque la meteorología, y al final esto es así, no acompaña, hay que tirar de otro tipo de energía. ¿Y de qué tiramos? Pues fundamentalmente las nucleares, pero las nucleares están ahí con su producción muy estable en torno al 21 al 22%, y tiramos fundamentalmente de los ciclos combinados de gas, que son, por decirlo de alguna forma, muy fáciles de encender y apagar cuando es necesario o cuando ya no es necesario, porque al final todos queremos llegar a casa, encender la luz y que efectivamente haya luz. Por lo tanto, esa es la defensa que hace las compañías gasistas, como por ejemplo Naturgy, ¿no? Además, en el caso de Naturgy, insisten mucho en que hay mucho futuro renovable con el gas, con todos los gases renovables, también con el hidrógeno verde. Hay muchísimas alternativas, nos lo han explicado nosotros también en Alto Voltaje algunos días, hay muchísimas alternativas para ir potenciando el gas renovable, que es otra opción y que es por donde va buena parte del futuro también de la compañía. Es decir, utilizar esa gran infraestructura que hay de gas en toda España. Recuerda que somos uno de los grandes importadores de gas, no tenemos tanta capacidad para trasladarlo a la Unión Europea, pero tenemos una gran capacidad de regasificadoras, de conductos, de gasoductos, y por lo tanto se puede utilizar y transformar para esos gases renovables de cara al futuro. Por lo tanto, como te digo, cada compañía mira sus intereses, que no siempre son los mismos. Cada una tiene sus diferentes, digamos, parcelitas de actuación y de presión para que se legisle en uno u otro sentido. Importante ese apunte, entonces. Mañana más sobre esta cuestión energética, sobre el gas, contigo en Alto Voltaje, aquí en Negocios. Hasta mañana, José María. Hasta mañana, muchas gracias.